steak asado, dicen, ahora sí va a ser ensalada porque depende del predicador. Pero es que hay ensaladas que son de steak también, que son bien deliciosas, un poquito light como le dicen, pero con la palabra de Dios. Y lo más importante es que se predique lo que es a Jesucristo nuestro Salvador y que aprendamos un poquito más de su palabra. Vamos a leer un versículo, es más, un poquito del versículo en Jeremías 31:3 para dar inicio. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en misericordia. Léale un segundito más en donde dice, con amor eterno te he amado. Le puede decir a su hermanito que está a su lado, con amor eterno te ha amado nuestro Señor. ¿Ya le dijo? ¿O le ayudé a decirlo? Bueno, vamos a dar inicio, Padre amado, en esta linda tarde. Voy a compartir lo que es la palabra de Dios, mi Dios. Seas tú quitando toda palabra, Señor amado, de mi boca y seas tú hablando, Señor, a través de mi persona, Padre Santo. Que pueda, Señor amado, servir, Señor amado, de un vaso útil, Señor amado, para que mis hermanos, mis hermanas puedan salir bendecidos de esta hermosa tarde, para la gloria y honra de su nombre, Padre Santo. Te damos gracias por su favor, por su misericordia. Te doy gracias, poderoso de la gloria. Amén y amén. Puede tomar asiento, querido hermano. En Jeremías 31:3. Es un versículo clave donde dice, con amor eterno te he amado. ¿Ama usted a su familia? ¿Ama usted a sus hijos? ¿Ama usted a su cónyuge? Depende de la respuesta. Quiero también añadirle que Jesucristo, nuestro Señor, vino por nuestros pecados y entregando su vida en la cruz del Calvario nos ha hecho libres y nos ha dado una salvación tan hermosa. Y vamos a empezar por un ejemplo que les quiero compartir a ustedes y vamos a ir subiendo hasta que podamos aprender un poco más de ciertos personajes bíblicos que también son de edificación para nuestras vidas. Una persona muy cercana a mí cuidaba a una ancianita, ya grande, tenía dinero y por eso le pagaban a ella para cuidarla. Pero en un cierto tiempo para acá, el dinero iba disminuyendo. Y sus hijos vinieron a ver que ya el dinero se estaba acabando. Y decidieron mejor mandarla a un nursing home, como le dicen, donde un asilo de ancianos. Porque ya no había la capacidad de pagarle a la persona a cuidarla. Y sus hijos no se pueden ser responsables porque no sabemos las razones. Y entonces decidieron enviarla a San Francisco a un asilo. Y todas las cositas que ella tenía, se las regalaron a la persona que la cuidaba, digamos a la vecina, al vecino, a su amigo, a sus hijos, se repartieron la herencia. Y habían ciertos artículos que para la señora eran valiosos. Y aún a mí me llegaron a regalar ciertos artículos. Me dijeron, este era de la viejita.
cómo lo cuidaba, cómo lo amaba. Y eran como unos animalitos de figura que eran de adorno. Y estaba bonito. Habían ratoncitos, gatitos, de todo animalito. Y dice, los cuidaba bastante. Eran sus favoritos, me decía. Y en un segundo vino alguien más y ese aprecio que le tenía la viejita, ese artículo, y lo regalaron, ¡plup!, lo dejaron ir. Y se rompió. ¿Cuánto tiempo tenía con el artículo? Mucho tiempo. Luego habían 2 cuadros que eran de cocina y me dice, también estos, no sé si a usted le gusta lo antiguo, pero miren, no sé si lo quiere, tráigalo, está bien, yo lo puedo poner en la cocina. Igual, habían animalitos en el cuadro, lo agarró mi hijo, no le vayan a hacer caritas porque lo rompió. Y lo miró y le gustó la vaquita, le gustó el caballito que había ahí, pero se le resbaló y se quebró. ¿Cuántos años tenía la señora con esos artículos? Para que una persona ignorante que ni siquiera ella conoce, ¿se puede hacer? La palabra de Dios nos enseña que para todo tiene su tiempo. En Eclesiastés 3 nos dice, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de gozarse, hay tiempo de quedar callado, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de abstenerse de abrazar, hay tiempo de vivir y hay tiempo de morir. Y todo dice el afán del hombre que en qué trabaja, en qué se afana. Se afana. Y de repente viene el tiempo donde no hay valor. Todo lo que ha trabajado toda la vida ya no tiene valor. Pero ahora nos dice la palabra de Dios en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. O sea que puede pasar el tiempo y cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, ahí siempre vamos a tener valor. Y Dios nos enseña, como hijos que somos de Él, a cómo andar en rectitud con Él. Cuando uno se casa, no sé si a usted le dijeron cuando se casó, a mí mi pastor que nos casó con el hermano pastor me dijo, cuando nos entregaron la Biblia, les entrego el manual de cómo dirigir su matrimonio. Y dije, ¿será cierto que cuando nos agarremos del chongo, dice ahí, pacientemente esperé llevar? Pero nos entregan el manual. Y se podría decir, es la Biblia cómo voy a dirigir. Pero en la Biblia se encuentran promesas, se encuentran experiencias vividas por las personas que tienen mucho significado. Y muchas de las personas dicen, la experiencia es lo que cuenta. Los ancianos nos cuentan sus historias, ¿para qué? Para no cometer el mismo error. En la palabra de Dios nos instruye también a cómo guiarnos en lo que es la palabra de Dios y cómo guiarnos en caminar en rectitud hacia Él. Y en los tiempos de Josué, cuando Jehová le estaba ya entregando la tierra prometida a cada tribu, pasaron muchas cosas. ¿Se acuerda usted la historia de Jericó? De cómo agarraron esa ciudad. Y hubieron guerras. Y Jehová les decía, les voy a dar de herencia ciertas ciudades
Y también les dijo, pero no toméis del anatema. O sea, de que Dios le iba a dar la promesa, pero con una condición, de no contaminarse con las propiedades del enemigo. Y vamos a leer esa historia en Josué 7. Vamos a aprender acerca de Canaán. ¿Cuánto conocen a Canaán? Vamos a aprender quién era él. En el versículo número 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Conocemos que Canaán era uno de las tribus de Judá y entre medio de esas guerras él tomó propiedad del enemigo. Y ese fue el pecado número 1 que cometió. Y dice más adelante, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y rodead la tierra. En ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como unos 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No se fatigue a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Al principio dice que Anán había agarrado del anatema y estaba enojado Jehová. Y luego estaban dándole las tierras y iban a ir a guerra para tomar ahí. Y fueron a mirar la tierra y dice, no es necesario que suba todos. Con poca gente se va a ganar. Pero dice que en el número 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ai. O sea que salieron huyendo. Y los que ahí mataron de ellos unos 36 hombres. Y los siguieron desde las puertas hasta Sabarit. Y los derrotaron y los dejaron, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Jehová no les dio la victoria. Eran pocos y nada más habían mandado 3,000 personas a la guerra. Y de esas 3,000 personas salieron huyendo y 36 murieron. Fue tanta la vergüenza que dice que se desvanecieron como el agua, como decía, ¿dónde nos metemos si perdimos? Pero ahí es donde, y esa es una de las consecuencias de un pecado que cometió uno de los hijos de Judá. En cada proceso de la vida, cada acto que nosotros como ser humano hacemos, quieras o no, hay consecuencias. Y nosotros podemos decir por qué sucede eso. Pero podemos marcharnos un poquito más para atrás y podemos entender, he ahí el problema. Entonces ellos fueron derrotados.
en esa guerra. Y Josué estaba tan triste que se rascó las vestiduras y dijo: ¿por qué, Jehová? Si eran pocos, no entiendo por qué no ganamos. Ahora los pueblos alrededor van a decir: los derrotamos, y se van a acercar y nos van a derrotar de nuevo. ¿Y a dónde va a quedar tu nombre tan grande?, le dijo. Y entonces vamos a leer en lo que dice el 10. Y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea que Dios le dijo a Josué: levántate, ustedes perdieron a consecuencia de. Y le empezó a decir. Es que Dios es un Dios misericordioso. Imagínense que Jehová se hubiera quedado callado en ese momento. Ahí sí hubieran vendido las ciudades de alrededor y lo hubieran hecho trizas. Pero en la misericordia de Jehová se le acercó a Josué y le dijo: esto y esto está pasando. Y por eso ustedes perdieron. Y entonces dice la palabra de Dios que Josué se levantó de mañana en el número 16. Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y se fueron tomando la tribu de Judá. O sea que cada tribu, él hizo una reunión. Dice que cada varón, cada tribu tenía su líder. Y su líder pues tenía sus hijos. Y sus hijos tenían sus hijos. La importancia de que cada tribu sea responsable era de que cada tribu sabía no tomar del anatema. Instruir al hijo y al hijo y al hijo cuál era el respeto de cómo agradar a Dios. Y entonces dice: y haciéndose acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y habiendo luego acercarse a la familia de Sera, por los varones fueron tomados Sabí, y hizo acerca su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. O sea que cada varón era responsable de su familia. Y dice el 21. Vamos a seguir mejor, estamos en el 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová y el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siglos de plata, y un lingote de oro de peso de 40 siclos, lo cual codicié y lo tomé. Y he aquí yo está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales recogieron de la tienda. Aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. O sea que se acercó a cada varón y le dijo: dime la verdad, así como le dice el padre a su hijo.
Dime la verdad. ¿Hiciste algo? Porque de repente se ponen a llorar y uno no sabe por qué. Dime la verdad. ¿Fuiste tú? No. Y va para el otro y dice, ¿fuiste tú? Sí, yo lo hice. Y entonces algo así sucedió. Josué se vino acercando a cada líder y le dijo que sí había tomado ciertas cosas y lo había escondido debajo de su tienda. Y entonces vinieron y lo sacaron, y la cosa es de que en el 24, para que digan que no le mientan, dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron de Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lijete de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y tomaron todo y llevaron todo al valle de Acor, lo cual el valle de Acor significaba perturbación. En ese valle ellos habían hecho cierta cosa, alteración. En el valle que estaba alterado, ellos estaban acampando y ahí habían ocultado las cosas que Jehová les dijo no tomar del anatema. Pero en el momento de alteraciones, de perturbaciones y de trastornos, vino el enemigo a meter cizañas. La codicia le ganó, porque dijo de que lo miré y me gustó y lo tomé. Entonces vino perturbación en la vida, lo cual afectó, ¿qué acabamos de leer en el 24? El que tomaron, toda su familia, desde los bueyes hasta los hijos y las hijas, todo. Si uno había pecado, todos iban a ser desechados. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrarlos. ¿Qué le pasó a la familia? ¿En dónde se metió el pecado? En el jefe del hogar. Y ahora sí, analizando, ¿piensan que su esposa sabía? ¿O los hijos? Si lo sabían, todos eran culpables a estar callados. Si no lo sabían, el padre de familia era el culpable a maldecir su propia familia. Porque a través de lo que él hizo, ¿tuvieron culpa los hijos? ¿Tuvieron culpa la esposa? La palabra de Dios nos enseña que en cada hogar hay una cabeza. Y la responsabilidad de ese hogar le viene sobre él. En el siglo XXI ahora vivimos en lo que es separaciones de familia, los hijos no viviendo con sus padres, pero si así es la cuestión, si así es la situación, la responsabilidad viene sobre quien está en cargo de la familia. Entonces, Jehová nos está demostrando de que cuando en aquellos tiempos estaba pasando esas guerras,
Dios les había dicho no tomar del anatema. Pero hubo consecuencias porque una familia lo hizo. ¿Cuántas personas murieron? 36. Y 3,000 fueron derrotadas por un pecado que después todo un hogar tuvo que Jehová acabar con él. Alábale que él vive, dijeron. Y era de las tribus de Judá. Ahora vamos a mirar en Primera de Samuel 1. Otro ejemplo. Ana es muy conocida y hasta muchos se llaman Anitas a través de Ana. Pero Ana es la madre de Saúl. En el Samuel, 1 Samuel 1:5 vamos a conocer ligeramente quién era Ana. Dice, pero Ana daba una parte, escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ok, Ana era una persona, una señorita, en verdad no sé cuántos años ella podría tener, quizás ya de 30 a 40, de 40 a 50, no sé. Pero la cosa es de que dice la palabra de Jehová que Ana era mujer de Elcana, pero ella no había concedido hijo, porque así lo había querido Jehová en ese tiempo. Entonces ella se acercaba en lo que era el tabernáculo y empezaba a orar y a orar y a orar y a orar por un hijo. De que en una de esas oraciones ella estaba tan desesperada, quebrantada y lloraba, y Elí la miró y dijo, está borracha. Esta muchacha está borracha y se metió en el templo. Se le pasaron las copas. Entonces vino ella y le dice, no estoy borracha. Yo tengo una petición. Si yo tengo misericordia delante de tus ojos, ayúdame a orar por ella. Y empezaron a orar. Elí no sabía la petición y oraron y oraron y oraron y oraron. Y se fue ella para su casa. Estando en su casa un día, Jehová se acordó de ella y concedió dar a luz a un hijo. Y ella había dispuesto consagrar a su hijo. En el capítulo 22 podemos mirar, leemos desde el 21 para que podamos conectarnos más. Dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado a su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Le concedió la petición a Ana. Gracias a Dios, que yo sepa, todas las mujeres que estamos aquí ya grandes, hemos tenido el privilegio de ser madres. Las jovencitas, pues hay que orar para que Dios sea glorificándose y poniéndose más adelante, unos 50 años más, eso es mentira.
más adelante, conforme a la voluntad de Dios, alguien preparado, pero los que ya tenemos niños, cuando nos casamos, el deseo más grande es tener a alguien. Y Ana no era en ese entonces bendecida con un privilegio de ser madre. Ella lloraba por muchos meses dando la petición de ser madre. Y cuando Dios le concedió el deseo de su corazón, en uno de los salmos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ella se aferró en entregar su vida y a buscarle a Él para que fuese contestada su petición. Y cuando fue contestada, no solamente ella de agradecimiento no lo iba a disfrutar ella, sino que en su idea era: yo lo tengo, me llenó de amor y yo te lo voy a presentar a ti. Que sirva tu casa, que sirva en lo que sea, pero lo importante es que esté en tu casa. Dice que hasta que sea destetado, no sé desde cuándo se le deja de quitar la teta, pero me imagino que quizás hay unos que a los 4 años todavía. El mío todavía apenas tiene 2 y no la ha dejado. Pero pongámosle 4 años. Por 4 años ella disfrutó a su bebé, lo amó y dijo: se lo dedicaré a Jehová. Porque ella dispuso en su corazón no subir cierto tiempo a presentarle sacrificio a Jehová en el templo hasta que el niño dejara de mamar. ¿Por qué? Porque dice: el día que yo vaya, se lo presentaré y lo entregaré para que quede allá para siempre. Y es muy bonito poder guiar a nuestros pequeños y en el corazón del Padre que quede y sirva a nuestro Dios, no solo la adolescencia, para siempre. El versículo 28 dice la palabra de Dios: de que pasaron el tiempo y llegó Ana al templo y se acercó a Elí y le dijo, vamos a leer el 26, y ella le dijo: oh Señor mío, viva tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio. Dice: yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Cuál era la enseñanza de Ana? Traer a su pequeño a la casa de Dios. Porque miró que Dios contestó las peticiones del corazón y a través de eso vino la bendición en su vida, y por eso fue de que en agradecimiento ella lo puso en altar de Dios. Nosotros creemos en lo que es la presentación de niños y no bautizos, porque bautizos ya es un tema para un poco de adultos. Pero presentación de niños es decirles: Señor, tú me concediste
una bendición, aquí está, te lo presento a ti, mi Dios. Y es tan importante que es cosa de no jugar con eso. Para mí es algo muy importante traer al pequeño y decir, Señor, tú me lo bendeciste, aquí está. Desde ahora en adelante trataré la manera de guiarlos en tu camino, de instruirlo en tu camino, y tú me concederás esa petición con ayuda tuya. Quizás sí lo guió Ana diciéndole desde pequeño, mi corazón, como usted le diga a un bebé, papi, bebé, nene, cachorrito, como le diga. Y Ana le empezó a instruir, cierto tiempo estarás conmigo y cierto tiempo tú vas a bendecir a Dios. Cierto tiempo estarás conmigo, pero va a haber un tiempo que tú vas a buscar de Dios. Y es una bendición. Y vamos a ver otro ejemplo, no yendo muy lejos, porque son ejemplos muy esenciales que podemos mirar, y así como dicen, vamos a agarrar lo bueno y vamos a desechar lo malo. No yendo muy lejos, el sacerdote Elí. Él tenía sus hijos y los instruía también. Y ahí es donde vamos a pasar un escalón más. Dice la palabra de Dios en el mismo 1 Samuel 2:12. Pero los hijos de Elí eran varones impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, de que no solamente traerlos y que se sienten así, porque los hijos de Jehová, de Elí, no conocían a Jehová. Entonces, ¿dónde estaba el fallo ahí? ¿De cuál era la responsabilidad que ellos conocieran al Dios que su papá servía? No creo que era de Ana, sino que del padre. En la primera historia pudimos mirar de cómo Can, sabiendo que no se tenía que meter en ciertas cosas, él lo hizo y toda la familia fue afectada. Ana miró la voluntad de Dios y miró y se deleitó en Jehová y se lo presentó delante de él. Pero Elí era el sacerdote y sus hijos eran malos. Entonces nos damos cuenta de que el adulto puede venir a la iglesia, pero si no instruye correctamente, ellos pueden venir, pero no conocer. Y ahí es la importancia de lo que se dice el rol del padre, que puedan conocer. Y es muy difícil como padre instruirlos en que conozcan, pero no es imposible. Quizás muchos de ustedes ya tienen hijos más grandes. Yo apenas comienzo con la pequeña que tiene 3, pero que Dios ayude a cada padre a guiarlos para que conozca a Dios. Porque ellos no conocían. Y en el versículo 30, en el versículo 25 dice,
después de la pregunta que dice, ¿quién robará para él? Dice, pero ellos no oyeron la voz del Padre. Y en el 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que hacían sus hijos a todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban en las puertas del tabernáculo de reunión. Entonces eran mujeriegos. Pero de parte de eso era que él nada más oía. Entonces en la corrección se tendría que mirar la guianza para que conozcan de Dios, para corregirlos. En verdad, quizás me pueda meter hasta en problemas porque hay cámaras, pero nada más de hablar, mi hijo, no haga eso. Por en veces dice la palabra que la vara también es para el necio. Se necesita entonces que le den sus trancazos, se podría decir. Pero es cada padre cómo corrige. No se va a pasar de lanza usted agarrándolo y arrastrándolo entre las calles de Los Ángeles. Pero dice que hay cierto punto de corrección que implica su buena. Porque él nada más oía. Y hay muchos padres de familia que sí no creen en lo que es la corrección en vara. Pero a mí así me corrigieron y pues pienso que no salí tan mal. Sí es cuando se pasan de violencia domésticas a corrección, es una gran diferencia. Dice la palabra de Dios que aquel que corrige a su hijo es porque lo ama. Porque nadie le va a gustar que alguien más venga y le corrija con vara cuando usted nunca le ha dado ni siquiera un azote. Entonces, preferiblemente, el padre mejor corregirlo. Porque cuando viene otra persona, ya el padre saca las uñas. Y es mejor la corrección que venga del papá que de otra persona. Y Elí nada más oía lo malo que hacían. Y en el versículo 25 dice que ellos no oían la voz del padre porque depende de qué voz usaba también. Mijito, no hagas eso, te va a ir mal. Así te lo digo. ¿Usted cree que me va a creer? O sea que se le tiene que elevar un poquito. Depende de cómo se lo corrige. Hijo, ciertas cosas no. Mi esposo es más mejor para lo que es las palabras. Porque él sí mira y le habla y hasta le da miedo a los niños. Pero en mi caso no, nomás observo, le digo 1, 2, no hace caso, bla, por eso te pasa. Dice, me estoy entregando a la autoridad por las cámaras, pero es importante poder explicar de que es bueno traerlos. Pero lo más importante, que conozcan. Porque si no conocen, ahí es donde dice lo que es en Proverbios, dice al principio la sabiduría viene con el temor a Jehová. Pero si no lo conocen, ¿de dónde va a haber temor? No habrá temor.
Y vamos a leer uno de los muchachos que en verdad, digo yo, mis respetos para él en Daniel. Daniel 1. En todo el reino, el rey andaba buscando personas destacadas, inteligentes, bien portadas, de buenos principios, y vinieron al versículo 4. Daniel 1:4. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, el buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñe la letra y la lengua de los caldeos. El rey en ese entonces, él andaba buscando muchachos inteligentes, sabios, de buen entendimiento, que pudieran leer, escribir, en verdad que sean buenos muchachos. Y se vinieron a encontrar en el versículo 4, en el versículo 5, y les señaló el rey racio para el día de la provincia. Ok, en el versículo 6. Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. O sea que en todo el reino vinieron a encontrarse con esos muchachos, que eran 4. Y el rey les había dicho, ok, ya tengo a ciertos muchachos, coman bien, aliméntense bien, y yo los quiero fuertes, porque en verdad quiero muchachos ejemplares. Y Daniel en el versículo 8 propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Mi respeto para los padres de estos muchachos, porque no solamente fueron destacados de todo el reino ellos, sino que personalmente vinieron de ellos no contaminarse. Entonces estoy mirando que es posible que podrían haber muchachos que conocen a Jehová, y no como los hijos de Elí, que dice la palabra de Dios que ni siquiera conocían. Daniel y sus amigos eran muchachos que sí conocían a Dios, que los habían guiado bien. Y ellos mismos, cuando llegan a cierto nivel de edad, ahí es donde entra la palabra, instruye al niño en su camino, que cuando sea más grande no se apartará de él. Entonces ahí Daniel ya era más grandecito, y él propuso no contaminarse con la comida del rey. Y ahí es donde podemos entender que la cantidad del tiempo que nosotros dedicamos a nuestros hijos no podría ser importante si no tiene cualidad. Que podemos pasar con ellos 10 horas, pero si no hay cualidad de tiempo que estamos enseñándole y diciéndole y dedicándole tiempo a él, no vale la pena. No vengo a juzgar a los padres, sino que
a poder entender, porque estamos creciendo juntos, a dedicar cualidad y no cantidad. La maestra de Jeremiah me dice, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu hijo? Pues siempre estoy con él. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas tú a tu hijo? Y me quedé así callada. Que tú le dediques, que juegues con él, que le hables a él, que le cantes a él. Una inconversa. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tu hijo? Y no con eso vamos a decir, vamos, le voy a dedicar, nos vamos a pasear, a mirar al mundo. Eso es bueno también. Dedicarle tiempo también diciéndole, vamos a salir. No siempre, porque es bueno de buscar a Dios. Quizás podemos ir en la mañana, pero en la tarde vamos a ir allá. Ya Grace ya le estamos enseñando. Bueno, al menos yo le digo el plan del día. Si vamos a salir, le digo, Ali, primero vamos a comer, vamos a ir a la tienda, vamos a venir, vamos a ir a la iglesia y si quieres, después Happy Meal. Pero ellos se hacen el sketch ya. Y ya de repente me dice, mami, ¿y hoy? ¿Vamos a ir a la iglesia? ¿Vamos a ir a tal lugar? ¿Vamos a ir a tal lugar? Sí, le digo. Y un domingo sí nos invitaron en la mañana a un parque. Y desde el día anterior le dije, mami, vamos a ir al parque, vamos a ir a la iglesia y vamos a venir a bañarnos en la noche en la casa. Y el día siguiente se levanta temprano y feliz y me dice, mami, vamos a ir al parque y vamos a ir a la iglesia. Son detalles pequeños que hay en la mente de los pequeños que ya entienden. Y ahí es donde me dice la maestra del niño, ¿cuánto tiempo? Y le digo, pues trato de dedicarle tiempo, pero si hay cosas que hacer. Sí, pero ¿cuánto tiempo? Y me sentía hasta presionada. Dice, ¿por qué me quiere decir como que le diga que 30 minutos, una hora, cuánto le digo? Y me dice, es nada más para que analices. Porque hay padres de familia que dicen, voy a dedicarle tiempo a mi hijo, vámonos, venga mi hijo. Y se sientan a la par del sillón, el niño dice viendo televisión y el papá también viendo videos de YouTube. Pero le está dedicando tiempo, dice, aquí estoy, no me mira. Y yo le tengo que decir, Señor, ese no es dedicar tiempo, ese es pasar el tiempo. Para todo, dice, hay cantidad y hay cualidad. Y mientras yo estaba analizando eso, vine con la conclusión de Génesis 22:6. Muchos conocen a Abraham, de cómo su esposa no podía tener hijos, ¿verdad? Y vinieron unos ángeles y le dijeron, vas a tener hijos, y él no miraba la promesa hasta ciertos años, hasta la vejez, ella tuvo su hijo. Y para colmo le dice, lo vas a sacrificar. Pero en eso no es el tema. El tema es de que en Génesis 22:6, ellos iban para el monte donde iba a ser sacrificado Isaac en obediencia a Dios. Y iban subiendo los dos, padre e hijo, y a los ayudantes más atrasitos. Hasta cierto punto le dijo, quédense aquí. De aquí para yo y mi hijo vamos a sacrificar holocausto a Jehová. Y dice, y tomó
Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham y le dijo su padre: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, y ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y él le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Se imagina en su imaginación el escenario. ¿Quiénes iban? Y eran ellos padre e hijo. Abraham iba instruyendo a su niño hasta hacerle sacrificio a Jehová. Con eso de que ellos iban, dice, a hacer un holocausto, se me viene en mente de que no era la primera vez que lo hacían, sino que no sabemos desde cuándo ellos ofrecían holocausto. No sabemos desde cuándo Abraham guiaba a su hijo a ofrecer holocausto a Jehová. Y algo muy bonito que yo podría entender es de que él le preguntaba: ya tenemos todo, papá, ¿y a dónde está el cordero? Y él le decía: Dios va a proveer. Y es algo muy bonito, guiar al hijo y enseñarle que aunque venga la tempestad, aunque vengan pruebas, vengan luchas, decirle: Dios va a proveer. Porque ellos van a entender de que confiamos en Dios, que la confianza está en Dios. A mí mi propia niña estaba yo llorando, no me acuerdo por qué. Y me dijo: mamá, no llore. Papá Dios no le gusta. Y entonces Abraham le dijo a su propio hijo: Dios va a proveer. ¿Cómo instruye? Este viernes tenemos algo de que como personas humanas miramos físicamente la necesidad, pero ahí ya viene del Padre traerlo, guiar, enseñar. Porque el hombre puede haber van a haber muchas sesiones para poder apoyar, que se anime. Pero si de nosotros no hay cualidad, se va a hacer como los hijos de Elí. Abraham le decía: vamos a ofrecer holocausto. Y Dios va a proveer. Es muy lindo que ya ellos empiecen a entender de que Dios provee, de que Dios es alguien tan hermoso que no es nada más por venir, sino que es alguien que cuando entra en el corazón hace cambios. Cuando empiezan a experimentar la búsqueda, a mí me decían: ¿por qué aquí, dice, los niños no vienen aquí enfrente? Dice, cuando tocan el puño de niños, ¿qué pasó? ¿Y si no viene del Padre?
ellos nada más en su propia vida chiquita no van a poder entender por qué venir si el Padre no guía. Es algo muy hermoso. La bendición que tenemos de tener un hogar, de tener niños, de ser jóvenes, de conocer a Dios. Que yo que me acuerdo, creo que eran 18 años cuando me acerqué a Dios. Y fueron los años maravillosos donde empecé a conocer. Que si hubieron pruebas, hubieron luchas, claro que las hubieron. Que si habían bajones, claro, hasta abismos. Pero Dios es el que levanta al joven. Dios es el único que tomó de la mano y le decía: Señor, si se cae una vez, si se cae 2 veces, si se peca 2 veces, si se peca 3, tú eres el único, dice su palabra, que hace levantar del muladar. Porque aunque no haya fuerzas, Dios da las fuerzas. Que aunque no se entienda por qué viene, hay que empezar entonces a meterse por qué hay que venir. De que no es nada más regaños, pegos, sino que cualidad. Que no es la cantidad de cuántos parques lo lleve o áreas recreativas, sino que la cualidad que hay padre e hijo. Porque lo podemos llevar y ellos perdidos por allá y uno perdido por acá. No hay cualidad. Miré a alguien que sí ponía en las redes sociales a su hijo jugando pelota. En mi imaginación es bonito porque está adentrando la cualidad. De que hay momentos que en la vida del pequeño lo único que se va a acordar es de la cualidad de tiempo que uno le dedica y no de la cantidad de tiempo que estuvo ahí regañando ni haciéndole cosas, sino de la cualidad. Vamos a levantarnos a dar despedida a este hermoso culto. Dios hasta ahí proveyó por ciertas razones y Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Para no hacer como la familia, así como Canaán, o instruirlos así como Elí, sino que así como Abraham, sino que así como los padres de Daniel, sino así con el corazón que tuvo Ana cuando tuvo a su baby. Con amor eterno te he amado, dice la palabra de Dios. Con amor hay que amar también al que vive con nosotros, a darle la cualidad de tiempo que se merece, para que ellos cuando estén grandes no se pierdan, sino que haya un temor en Jehová. Porque las instrucciones que uno les puede brindar desde baja edad, ellos se recordarán. Yo aún me recuerdo de la cualidad de tiempo que mi papá me brindaba cuando éramos pequeños, de la cualidad de tiempo que me brindaba mi mamá cuando éramos pequeños,
¿Qué se acuerda usted? Quizás no fue criado así con la cualidad de tiempo merecida, pero ya como grandes hay que brindarle cualidad de tiempo a nuestros hijos. Padre amado, en esta hora te doy gracias por este tiempo, Señor amado, que nos has dado el privilegio de poder estar en tu casa. Ser padre, Padre amado, muchas de las veces es muy difícil, porque solo su guianza, Señor amado, nos puede guiar a cómo corregir, a cómo, Señor amado, enderezar, Señor amado, los pasos de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor poderoso Dios, a brindarles, Señor amado, lo que ellos necesitan para que ellos no se separen de ti, mi Dios. Ayúdanos como padres, Padre amado, a guiarlos para que ellos, Señor, cuando sean grandes, no se aparten de ti, mi Dios amado. Que así como nosotros, Señor, hemos experimentado sus bondades, Señor amado, que ellos también, Señor, tengan el privilegio de experimentarlo, Padre Santo. Te doy gracias, Padre Santo, por cada familia que se ha hecho presente en este lugar. Por cada hermano, cada hermana, Señor amado, que pudo estar, Señor poderoso, en esta hermosa tarde. En este tiempo, Señor amado, que hemos brindado a ti, Señor, ayúdanos, Señor, que no nada más, Señor amado, no sea para pasarlo, Señor amado, sino que sea de cualidad, Señor, a nuestra vida, Señor. Que así como tratamos de guiar a nuestros hijos, Señor, con su ayuda, Señor, así, Señor amado, seas tú como nuestro Padre, guiándonos, mi Dios. Porque como seres humanos, Señor, cometemos fallas, cometemos errores, Señor. Dice su palabra, Padre amado, que el temor de Jehová viene, Señor, que la sabiduría viene con el temor de Jehová. Ayúdanos, Señor amado, a tener temor a ti, mi Dios, para actuar sabiamente, Señor, en muchas áreas que tienen, Señor amado, que tener cambios, Padre Santo. Te doy gracias, mi Dios amado, por cada uno de los padres presentes, por cada uno, Señor amado, de los niños presentes en este lugar. Por cada joven, Señor amado, quizás sus padres, Señor amado, no están ahí para apoyarlos, Señor. Pero ayúdalos, Señor amado, que ellos puedan, Señor, seguir en tus caminos. Para que cuando ellos tengan familias, Señor amado, ellos puedan brindar, Señor amado, el privilegio, Señor amado, de guiar a un pequeño, Señor, a tu camino. De tener esa responsabilidad, Señor amado, de guiar, Padre Santo, de que aprendan, Señor amado, quién eres tú, mi Dios, que no es nada más venir, Señor amado, a la iglesia, Señor amado, sino que hay que un agradecimiento